Ahora sí. Entonces, con toda la situación que se vivió, de al menos desde el 2014, recordar que es en el 2014 donde Ucrania ve perdida a Crimea por un referéndum. Los referéndums son las votaciones que se hacen justo para decidir cuestiones territoriales o constitucionales. Y en este caso, ellos hicieron un referéndum no reconocido por ningún otro país más que por Rusia, en el cual Crimea, que es la península que Ucrania tiene o tenía, que está dentro, digamos, del Mar Negro, pues decide irse a Rusia. De ese tema ya lo he expuesto en otros videos, aquí sobre todo en el canal de YouTube, que se llama Contracorriente, incomodando al sistema. Ahí he hablado de eso muchas veces desde que empezó el tema y desgraciadamente hablábamos que no había una manera que eso se solucionara con palabras. Y estamos viendo que eso sigue ocurriendo. Para Rusia, para los rusos más nacionalistas, Ucrania es parte de ellos, según su visión. Ellos ignoran, ya también lo he mencionado en varios videos, que Ucrania fue parte de la comunidad lituano-polaca cuando las casas reales de ambos países se unieron, y esto influyó en que Ucrania no use, por ejemplo, el alfabeto cirílico, que es el que se usa en Rusia, que ellos no sean cristianos ortodoxos, que ellos sean cristianos católicos, y muchas otras diferencias en las cuales, por ejemplo, también un arma que usan mucho contra los de izquierda y los marxistas es que de Lenin a finales de la década de los 20, ¿no? Él obliga a Ucrania a unirse a la Unión Soviética, generando una hambruna, ¿no? Lenin, Mao Zedong, otro personaje muy mencionado con ideas liberales, progresistas, sería Mustafa Kemal Atatürk en Turquía, que sí, ellos tres, Atatürk, Lenin y Mao Zedong, arrasaron minorías étnicas y se adueñaron de terrenos que no les pertenecían. En todo ese contexto, todo esto sale por lo de 2014. Ahí empezó todo. Rusia se anexa, porque se le pegó la gana, Crimea. Y de ahí empieza a crecer la tensión. Después viene el COVID. El COVID, claro que no es parte de la guerra. Yo no creo en la conspiración por el COVID. Aquí hago una pausa. Existen virus más letales. Hay uno que le llaman el virus siniestro y se llama Nifa. Lo pueden buscar. El Nifa es más peligroso que el COVID porque el Nifa se tarda más de 30 días en incubarse. Entonces, durante 20 días al menos, tú eres portador y eres transmisor del virus y no lo sabes. Entonces, cuando tú te das cuenta, aparte que es un virus muy agresivo, tú ya contagiaste una gran cantidad de población. Si hubieran querido controlar a la población de una manera planeada, no hubieran puesto el COVID, hubieran puesto al Nifa o algún otro virus que también transmiten los murciélagos fruteros. Entonces, yo como geógrafo, yo sé que para muchos la geografía puede no ser una ciencia, yo la considero que sí, incluso no me disgusta la idea de la SEP, que es una ciencia mixta. Entonces, desde mi lado científico, pues me niego a creer que todo fue una conspiración. Después del COVID, ¿qué pasó? Pues una economía, cuando el dinero deja de circular, la economía se enferma, que es uno de los grandes temores en una guerra. Las guerras cuestan dinero y es una presión interna que van a tener los países que se metan a la guerra. Es algo que ya hemos visto en Ucrania, que vemos a la gente presionar en Europa aunque sus gobiernos no lo ven. Que teníamos también ya los problemas migratorios, todas estas crisis de migrantes que llegan por cuestiones, por ejemplo, del cambio climático, que tristemente es un tema que a nadie le interesa, la neta, porque no solo en mi canal, les digo, en A Contracorriente, incomodando al sistema, en varios otros canales de diferentes plataformas se menciona eso, se denuncia, es decir, los videos sobre cambio climático nadie los ve, tampoco ven los videos sobre educación, que es un tema también del que he hablado, ni los temas de geopolítica y guerra. Y tristemente son tres temas de los que a la gente le encanta hablar, aunque no entiende realmente lo que está pasando. Entonces, eh, estaba la migración. Está esta gran mentira, además de que la desigualdad, que es un gran problema actual, porque las élites son muy ricas y los pobres son muy pobres. Y claro que eso genera una tensión. Y eso se empieza a ver reflejado con ciertas ideologías, con esta primavera latinoamericana de gobiernos de izquierda. ¿Por qué las élites odian a los gobiernos de izquierda? Ya lo mencioné igual en otros videos. Porque los gobiernos de izquierda no le dan dinero a los medios de comunicación, no gastan en propaganda. ¿Qué es la propaganda? Esto viene mucho a lo que estamos viendo, porque de estas frases que empiezan a mencionar ahora con todo el boom, la confirmación de la guerra es:
lo primero que cae en una guerra es la verdad. La verdad se pierde y todo se vuelve propaganda. Propaganda es que algo de interés particular tú lo conviertas o lo quieras hacer creer que es algo de interés general. Eso es propaganda. Y ahí caemos en el último punto que ya teníamos, en los temas de migración, los temas de desigualdad, ya el problema que tenía Ucrania con Rusia porque le quita Crimea, los muchos conflictos no resueltos desde la Guerra Fría y el tema de las naciones sin Estado. Estos países que quieren alcanzar su independencia, pero las élites globales no se lo permiten. Y llegamos entonces a los tecnofeudales o tecnofaraones. Es un término nuevo, ahorita se me va el nombre, pero fue un economista tunecino quien lo plantea. ¿Quiénes son los tecnofaraones? Musk, Bezos, incluso el señor de piel naranja y pelitos de elote que dirige a Estados Unidos, los dueños de Google y demás, porque ellos, ¿cuál es la gran riqueza que tienen? Nuestros datos, que saben lo que vemos, lo que escuchamos, cuánto tiempo estamos usando nuestros dispositivos móviles, y esos datos son los que ellos venden a otras compañías para que nos puedan ofrecer productos. De ahí también lo mucho que ha perdido la televisión actualmente es porque claro que en redes sociales la publicidad es más dirigida, ya no es a todo el público. Ya pongo los comerciales a partir de que yo sé los datos de esta cuenta, qué edad tiene, si es soltero, si es casado, a qué es afín. Ajá. Y eso tiene que ver con los tecnofaraones. Ellos cada vez son más ricos, ellos impulsan la inteligencia artificial. Recuerden que la tecnología desde que se inventaron los tractores ha generado desigualdad y desempleo y eso no va a cambiar. Y teníamos que replantearnos realmente si queremos mejorar la inteligencia artificial. Y algo que ya he mencionado en otros videos, tengo uno ahí que habla sobre vivir en una Matrix, que es si realmente nos conviene este mundo digitalizado y quiénes están en el mundo digital, porque claramente mucha gente en Irán, en Afganistán, en Pakistán y la mayoría de la gente de África no es parte de la aldea global comunicada por redes sociales. Esa gente no tiene ni luz en casa, mucho menos va a tener internet o una computadora. Entonces, ellos no son parte del futuro digital, que además, pues, quién sabe cuánto futuro nos quede con este boom ya, esta confirmación de una guerra. Pero bueno, entonces ya teníamos la anexión de Crimea por parte de Rusia. Tuvimos en medio el COVID, teníamos los problemas de migración, teníamos el cambio climático, teníamos la desigualdad, teníamos a los tecnofaraones. Y el Día de la Bandera de México, el 24 de febrero del 2022, y Rusia invade Ucrania. Algunos, que yo no coincido del todo, dicen es que la OTAN lo provocó, y sí la provoca, pero eso no justifica atacar a tu vecino y menos sabiendo que Rusia y Ucrania tienen una historia en común muy vieja, con este conflicto ideológico y del pasado, donde Ucrania claramente, así como en México sentimos que Estados Unidos nos oprime, ellos tienen la misma visión con Rusia. Entonces, eso es el antecedente. Por eso les decía que era muy difícil llegar a un acuerdo dialogando. Y se habla que ese acuerdo se pudo lograr, pero que Reino Unido y Estados Unidos, como dicen, torpedearon el acuerdo. O sea, evitaron, porque Ucrania la única manera era una capitulación, o sea, ceder el territorio que Rusia ya le había quitado, porque en el terreno Rusia va ganando. Y el que va ganando no va a ceder su territorio, eso es algo obvio. Entonces el tema de Rusia se empezó a alargar y el 7 de octubre se dan los ataques del grupo extremista, porque yo no coincido en la parte de llamarlos terroristas, Hamas en contra del país con la estrella de David. ¿Va? Entonces, ahí no todo el mundo, parte del mundo se vuelca sobre el tema, pero empiezan a ignorar toda la historia que muchos, lo pueden ver desde el 2022 y desde antes, denunciábamos siempre que ocurría con el tema de Israel. Ajá. Siempre hablábamos de todas las vejaciones a Palestina y todo lo que ocurría desde que existe Israel y desde que se da con las ideas de Ben Gurión, el Tratado de Balfour, en el cual se habla de un estado etnojudío, en donde ya estaban los palestinos y que eso no se iba a conciliar. Entonces, el 7 de octubre del 23, se da otro paso, se da una rebelión, otra intifada, otra guerra, ya no guerra de las piedras, porque ya usaron armas y demás. Y de ahí Israel justifica, y Europa lo sigue justificando, su derecho a defenderse, lo hace aunque fue Israel quien atacó primero a Irán. Y ahí es donde ya muchos confirmamos lo que habíamos dicho desde el 24 de febrero del 22, es una guerra mundial. Porque tenemos dos bloques divididos, tenemos al bloque de los occidentales y del norte global y al bloque de los países emergentes o el bloque oriental, Irán, Corea del Norte, China, Rusia, hoy en día Pakistán,
India no sabemos de qué lado juega, y países que lo que van a dar es dar recursos, no van a mandar ni un soldado, que son Sudáfrica, Brasil, podemos pensar tal vez también en Nigeria, y los países del norte de África con este sentimiento antifrancés, que es algo cierto que se me olvidó mencionar en los antecedentes. De hecho, Putin ha usado mucho esa arma de hablar del neocolonialismo. Los países que fuimos colonia del norte global somos muy desiguales. América Latina no es pobre, pero es la región más desigual de todo el planeta. Y eso se debe al neocolonialismo. Cuando los países europeos ya no nos dominaban políticamente, nos dominaron económicamente. Acuérdense de la historia de América Latina y nuestra historia en México, lo de los tratados de la soledad, lo de la guerra de los pasteles. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos dinero. Se lo pedíamos prestado a esos países y hoy no nos lo prestan directamente, lo hacen mediante el Banco Mundial, mediante préstamos leoninos que saben que no les vas a poder pagar y pues te vas a volver dependiente de ellos, de hacer las reformas neoliberales que a ellos les conviene o de quitarte un recurso natural. Eso sigue pasando. De ahí el sentimiento antioccidental y antifrancés, antiinglés del norte de África, que es un factor más ahí, más el ajonjolí de todo, que son las naciones sin Estado, Kurdistán, Transnistria, el tema de Kosovo apoyado por Estados Unidos, obviamente Palestina, los baluchi en el sur de Irán y de Pakistán, etcétera, ¿no? En África estamos un poquito diferente el proceso, pero todo eso está vinculado con lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Uno, lo que se ha hablado del estrecho de Hormuz. Que Irán cierre el estrecho de Hormuz, va a dejar de fluir el 25% del petróleo global y entonces los precios se van a disparar, que es lo que pasa en todas las guerras. Lo hemos visto. Nosotros pues tenemos, pues no recuerdo porque estábamos vivos, pero podemos pegarle a los libros, o ya ni siquiera péguenle a los libros, hay un montón de videos que hablan de todo lo que pasó en las dos guerras mundiales, para ver lo que pasó antes y puede pasar ahora. Recuerden que las guerras mundiales no se dio todo de un día a otro, en las guerras mundiales las cosas se fueron dando poco a poco, y es lo mismo de ahorita. Por ejemplo, alguien que se actuó de inmediato fue Yemen. Yemen ya le declaró la guerra a Estados Unidos, pero va a haber otros países, pero insisto, si revisan lo que pasó en las dos guerras, de hecho, en la primera, de que mataron a Francisco Fernando a la declaración de guerra, pasó un mes, no fue de inmediato. Y así, por eso muchos venimos hablando, se parece mucho a las guerras. Se parece más a la Segunda y a la Primera Guerra que a la Guerra Fría. Por eso sabíamos que esto se iba a llegar. Y porque no hay una manera donde puedas conciliar hablando a las ideas como las del señor del bigote que tiene Israel sobre Palestina y a las ideas que diferencian a Ucrania y a Rusia. No hay manera de conciliarlos. Sabíamos que esto iba a llegar a esto. También porque se ha alargado, que muchos lo han mencionado, porque Benjamín Netanyahu sabe que una vez que acabe la guerra lo van a enjuiciar y sabe que va a perder. Y Estados Unidos siempre ha tenido un gran interés en derrocar a Irán. Ahora, otro punto, ¿por qué Irán odia a Estados Unidos? En el video que compartí hace ratito, que está aquí en YouTube, de Irán, ahí mencionaba, a mediados del siglo pasado, Estados Unidos y Reino Unido apoyaron al Shah Reza Pahlavi para que él se hiciera con el control total de Irán, a cambio de que Irán le diera su petróleo. Eso duró como casi 30 años y a finales de la década de los 70, en el 78 se da la Revolución Islámica. Derrocan al Shah, el Shah huye a París, que es donde actualmente vive su hijo, que apoya los actuales ataques sobre Irán. Y entonces, ahí cuando ganan el actual régimen de los ayatolás, el ayatolá Khomeini, en la Carta Magna de Irán dice que ellos son abiertamente antioccidentales. Y de ahí el tema de la guerra. Entonces, ellos por eso dicen, no nos vamos a rendir. Y como vemos con Rusia y con Irán, ellos tienen muchísimas armas y pueden sostener una guerra muy larga. El día de hoy, obviamente toda la ONU básicamente reprueba los ataques de Estados Unidos porque viola todo derecho internacional, tal como lo ha hecho su hijito con la estrella hasta de 6 esquinas. Y se ha reunido en este momento en Rusia Putin con el jefe de defensa iraní. Porque todos sabemos que Irán es aliado de Rusia. Irán le ha vendido drones a Rusia que él ha usado sobre Ucrania. Son amigos. Son parte de los BRICS. Los BRICS, este grupo que nace en los 90 y que muchos de ahí como algo X, pero que recuerden que hace 2 años une a Irán, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Ellos son casi la mitad del PIB mundial
más sus 5 fundadores, ¿no? Ya entre todos, insisto, casi la mitad de la economía del mundo. BRICS, recuerden que son iniciales: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el temor? Que evidentemente se meta en estos países, se meta China, se meta Rusia. A Corea del Norte no le dan pretextos porque es un país que saben que no se va a limitar en su respuesta. Pero realmente vimos un momento muy álgido, de mucho temor, sobre todo el temor a la economía, ¿no? Platicando con amigos y me decían, ¿qué es lo que más te da miedo? La comida de los gatos, porque la mayoría de la comida es importada. Y si los precios se disparan, se va a disparar los precios de la comida. Entonces, pues creo que van a tener que comer arroz con pollo y pedacitos de alguna víscera para darles los nutrientes que necesitan, porque es lo que va a pasar, tristemente. Insisto, somos una especie que se ha supraestimado, que dialogando no llega a soluciones y que estamos viendo el problema. Y esto es lo que ha pasado. Les repito los antecedentes: el tema de Crimea, lo del COVID, los problemas de migración, desigualdad, el tecnofeudalismo y el sentimiento anticolonial que existe en el sur global. Después vino 24 de febrero del 22, el inicio de la invasión a Ucrania, 7 de octubre del 23, la intifada de Hamas, y hoy apenas hace unos días, que fue el 19 de junio, los ataques más bien ayer, perdón, el día del solsticio, 21 de junio, los bombardeos de Estados Unidos a Irán. Entonces, ¿dónde va a acabar esto? Pues ojalá lleguen a un acuerdo, ojalá puedan frenar a Estados Unidos, porque frenándolo a él, pues van a frenar a su hijo. Pero si no, esto se va a poner muy feo. Revisen lo que ha pasado en las otras guerras. Tristemente, no hemos exagerado. Otras 2 personas que les recomiendo mucho y que opinan igual que yo, que hace rato que estamos viendo una guerra mundial, son Ina Finogénova, que ahora ya radica aquí en América Latina, en su programa de la base, y Fernando Moragón, un experto en Medio Oriente y Rusia, que tiene su propio canal. Pero bueno, ya sé que fue muy largo para aquí en Insta, para YouTube pues es lo normal. Entonces, pues ahí revisen, realmente esperemos se pueda frenar, pero revisando lo que ha pasado antes, parece que esto se va a armar en grande, la confrontación en los 2 bloques muy marcados: Occidente y los países emergentes, y América Latina, pues a expensas y a vender, como hemos hecho en las 2 guerras, a vender materias primas y comida y alimentar nuestra economía, como pasó con el milagro mexicano. Bueno, cuídense mucho, les deseo lo mejor y siempre tratemos todos los días de ser justos y honestos. Hasta la próxima. Chao.